Hola queridos amigos de Contexto. Amigos, hoy que grabamos este programa con Bill Wall hoy miércoles, debemos mencionar las nuevas tensiones entre Rusia y Ucrania y el escalamiento del conflicto a otros países por el aparente impacto de posibles misiles que se dicen rusos en el territorio de Polonia, que es un país miembro de la OTAN. Polonia incluso convocó su Consejo de Seguridad, o sea que eso cada vez llega más lejos. Por el otro lado, el presidente de Ucrania ha celebrado en Kharkov, la toma de este país. Y sin embargo, Rusia ha vuelto a bombardear Kiev y otras ciudades ucranianas con misiles de crucero, solo horas después de lo que parece que el presidente ucraniano Vladimir Zelensky planteó algunas condiciones para la paz durante un mensaje que dirigió al G20. Estamos aquí con Bill Wall. Bill tiene unas observaciones sobre estos misiles que dice que no cree que sean rusos. De hecho, Bill, saludos ante el público. De hecho, yo estuve leyendo que justamente cuando la Guerra Fría hubo varias veces que se pudo haber declarado una guerra mundial por observaciones que fueron falsas, hasta de palomas y pájaros, de sensores y muchos otros casos que parecían muy ciertos y no eran ataques. O sea que esto es muy peligroso. ¿Qué es lo que tú has visto que me dices que tu opinión es que estos misiles son ucranianos? Bueno, pasa lo siguiente. Déjame explicarte el asunto. Cuando hay guerra, es muy difícil controlar dónde van a caer los misiles o las bombas o los obuses, ¿no? En Europa la circunstancia es muy especial porque se limita a Ucrania. Pero Ucrania tiene al norte Bielorrusia, que es aliada muy cercana de Rusia, y después tiene Rusia al otro lado, y después tiene frontera con Moldavia, con Eslovaquia y mayormente con Polonia. Es decir, que es muy fácil que pueda haber un error o que uno de estos misiles se pueda desviar, etcétera, ¿no? Lo otro es que los misiles o el armamento que Ucrania comenzó la guerra con... Bueno, no fue Ucrania la que lo comenzó, pero al inicio de la guerra eran todo armamento de la época de la Unión Soviética, ya que Ucrania era parte de la Unión Soviética y por consiguiente muchas de las armas que tiene la mayoría de las armas que tiene Ucrania precisamente son de origen ruso. Ahora bien, vamos a ver lo que pasa aquí. Un impacto de un misil o dos misiles, creo que un misil, en una aldea polaca que se llama Przewodów, que está como a unos 6 kilómetros de la frontera con Ucrania. Eso es lo primero que tenemos que entender. El mapa aquí nos está enseñando otra zona que yo iba a mencionar después, que es la zona donde están los combates mayormente, que es en el sureste, digamos, de Ucrania. Vemos Kherson. Kherson es interesante porque es la capital de esa región y es territorio que los rusos habían ocupado y que Putin decidió que eso era parte de Rusia, lo había ya integrado a Rusia y esa es la única capital de región que habían ocupado los rusos. Y fue desde la primera semana de la guerra, o sea que... Fue muy rápido, sí. Por consiguiente, él que llama eso Rusia, resulta, yo creo que lo declaró un poco prematuramente, perdió recientemente esa capital. Pero bueno, ahí es que están los grandes combates. ¿Dónde tenemos el asunto? Bueno, volvemos otra vez al mapa Pero bueno, ahí lo significativo de esto, porque si no vamos a confundir a todo el mundo, es que con los ucranianos en Kherson, Kherson abre la puerta hacia la Crimea, pero tiene el río Dnieper, que es muy amplio, como pueden observar ahí, y la ciudad de Kherson, que está señalada ahí con un puntico, está dividida en dos partes. La parte occidental, que está en la derecha del río,
y la parte oriental, suroriental, que está en la parte izquierda del río. Los ríos se miden desde su origen al mar. Aquí se ve que va saliendo al Mar Negro, pero ve la ciudad de Kherson. Lo que han ocupado los ucranianos, la mayor parte de la ciudad, el centro, está en la ribera derecha occidental del Dnieper. Los rusos volaron el puente, un puente que tiene como 1.366 metros, si mal no recuerdo, de largo. Eso lo han volado de manera que no pueden atravesar los ucranianos ese puente para continuar el combate. Ahora, tienen otras maneras de cruzar el río, pero vaya. ¿Está comprobado, Bill, que fueron los rusos? Sí, eso fue cuando los últimos que estaban ahí lo explotaron para impedir que los ucranianos que tienen la iniciativa siguieran atacando. Entonces lo que quisieron es ponerle una barrera, ¿no? Sí. La idea, la táctica rusa es contar con el invierno, que ya en otoño ahora mismo ya se hace un poco más difícil a los blindados por la cantidad de lodo y de falta de vías asfaltadas que puedan movilizarse con rapidez. Entonces ya ahora empieza, más el frío. Y entonces ya en invierno muchas de estas cosas se paralizan. Y los rusos lo que quieren es crear esa frontera del Dnieper para que puedan fortalecer su defensa al otro lado, y ya eso impide el avance ucraniano que viene como una ola. O sea, una ola. También, Bill, el ejército ruso tiene que estar muy desmotivado, luchando ya con frío, como tú dices, con estas bajas. Pienso que va a haber ahora con el invierno una paralización, no creo que sigan adelante. Sí, bueno, los rusos quieren contar con ese periodo para fortalecer su defensa. El problema está con un ejército que sí, tú tienes razón, está desmoralizado, no cree en su alto mando, el alto mando ha fallado. Parece que el alto mando, yo pensaba que los generales rusos están más preparados, porque fíjate, Bill, que es muy desproporcionado el número de soldados ucranianos y rusos y los equipos. Es verdad que Occidente está proveyendo los equipos, pero no ha sido tan buena la actuación. No, mira, la táctica rusa la podemos ver no solamente en la Segunda Guerra Mundial, que era después que los alemanes avanzan hasta casi las puertas de Moscú, después ya viene la ola de los rusos, que le ayudaba el clima, estaban más preparados para el invierno y tenían también ayuda de Occidente. En fin, podían avanzar. Y era una guerra masiva, era una guerra de muchísima artillería. Los rusos el ataque era masivo. Ellos, por ejemplo, 2.000 cañones disparando al frente y una serie de tanques. Y claro, esto es algo que los alemanes no podían competir en ese momento. Además, los alemanes tenían más de un frente, pero realmente ese ataque masivo, eso se quedó como algo, no sé, como algo propio de la idea de lo que es una guerra en Rusia, para los rusos. Precisamente en la guerra de Irak habían técnicos rusos ayudando a Saddam Hussein. Y cuando los occidentales estaban preparándose en Arabia Saudita con todo su equipo y todas sus cosas para atacar, una de las tácticas que los rusos decían era la siguiente: pongan sus tanques, a Saddam Hussein, pongan los tanques iraquí, hagan hoyo en el desierto y pónganlo como si fueran defensa de cañones, de manera que tengan arena alrededor, y ahí entonces ustedes ponen esto ubicado, y de hecho esto va a obligar al enemigo a venir y ustedes lo van a hacer. Una serie de cosas pensando en las batallas masivas de artillería fija. Pero los tanques no están utilizados para dejarlos fijos. El secreto de los tanques es la movilidad. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vienen los occidentales, vienen ya con una táctica precisamente de eso. Y atacaron masivo. Era el Blitzkrieg alemán. Occidente aprendió de los alemanes. Los rusos se quedaron todavía con la idea de que tú amasas todo ahí como la Primera Guerra Mundial y empieza a disparar y al final lo acaba. Pero, sin embargo, la guerra duró muy poco en Irak porque los occidentales tenían varias ventajas. Una era que usaron los tanques y todos los blindados de manera de maniobra. O evadían donde estaban estos tanques o lo atacaban. Lo otro era la aviación. Si tú tienes un desierto y tienes una mayoría de aviación, tú vas a acabar con todo lo que esté ahí. Es decir, eso los rusos todavía no estaban. En la guerra de Afganistán fue otro desastre porque ellos llevaban tanques
Hay películas de eso y hay videos con tanques. Bueno, la topografía de Afganistán no es para tanques, montañoso, o sea, no era para tanques. Es decir, lo que hemos visto de Rusia durante la Guerra Fría y todo esto ha sido que no han tenido la oportunidad de demostrar, aparte de tener muchísimos tanques y muchísimas cosas, muchísimos momentos, no han mostrado la habilidad de hacer uso de ello, cosa que el ucraniano sí lo han sabido hacer. Lo otro es la motivación. Uno está defendiendo su territorio, su costumbre, y el otro está imponiendo lo otro. Es decir, todo esto ha hecho que los combates hasta ahora favorezcan a los ucranianos. Mira bien cuál es el otro dilema de los rusos. Todavía la mentalidad es centralizada. Los rusos han perdido 6 generales. Parece que los generales están en el frente para motivar a las tropas. No se acostumbra a que los generales estén en un frente. Consiguiente, si vemos lo que ha pasado es que sí, atacaron, al inicio tomaron esos terrenos, tenían simpatizantes en el Donetsk y arriba en la parte de Luxán, y por consiguiente, y Crimea, que la ocuparon con mucha facilidad, sí, y entonces podían tener simpatizantes que lo ayudaban. Ahora la cosa se ha revertido. De acuerdo que Occidente le da arma a Ucrania, pero hay otro elemento que yo vengo diciendo del primer día que no se menciona, que no es solamente las armas, son toda la información que tienen los aliados, con los vuelos que tienen continuamente en la frontera de la OTAN, no solamente con Rusia, sino con Bielorrusia. Y tienen aviones y tienen demás en la parte de Rumanía, que está ahí con Moldovia, del mapa al sur de Odessa, esa parte ahí tiene Rumanía, que tienen base, porque ya es parte de la OTAN. Después tienen en Eslovaquia, tienen en Polonia, tienen en los países bálticos. Es decir, Moldovia, y hay constantemente aviones que tienen aviones con radares extraordinarios y demás, que están vigilando todo. ¿Qué es lo que ven esos aviones? Pues sencillamente de dónde salen los aviones rusos, de dónde se disparan los misiles rusos, y toda esa información pasa a Ucrania, que es fundamental. Ucrania no tiene la habilidad de poder saber por dónde vienen las cosas, y son las inteligencias. Que fue lo que calculó Putin. Claro, entonces tú tienes que los partes de inteligencia, mayormente británicos y americanos, que tienen gente observando, tienen sistema observando, y constantemente te están diciendo qué es lo que está pasando. Pero no mira, necesariamente las tácticas. A pesar de todo, todavía ellos tienen una buena parte. Bueno, pero claro que tiene, porque el avance inicial se quedó con mucho y tiene, pero está perdiéndolo. El asunto no es ese, que lo está perdiendo. Y bombardearon Kiev de nuevo. No pudo conquistar Kiev. No pudieron. Al inicio, ya llevan 9 meses. Han perdido, bueno, depende de los casos, los ucranianos lo lean que son como 80.000 y pico de hombres que han perdido entre muertos y lo demás. Los rusos, es decir, ¿qué están haciendo los rusos? Que están mostrando que efectivamente están a la defensiva. Y Kharkov la perdieron también, creo, ¿perdón? Allá en el norte. Kharkov estaba también invadida. Sí, toda esa parte era rusa, toda esa parte del norte. De hecho, se creía que iban a llegar hasta el río. Bueno, y que se van a quedar con esa parte del río. El hecho, esa parte, los rusos tienen... El problema lo podemos ver como los resultados en los cambios de las tácticas rusas. ¿Cuál es la táctica rusa? Sencillamente bombardear toda Ucrania. Sí. Es una guerra de desgaste, atacando no el frente donde debe atacar. Si ellos quieren ganar la guerra, tú vas a tener que atacar el frente. Están atacando las poblaciones más en todo el territorio ucraniano, que es por eso precisamente que volveremos a lo del misil más adelante, porque están atacando todo el terreno. ¿Qué es lo que están haciendo los rusos? Bueno, evidentemente degradando el sistema energético del país, porque el sistema energético también es para la fábrica. Los ucranianos están fabricando armamento de ellos, están reparando y mejorando el armamento ruso que han capturado, están recibiendo armamento sofisticado de Occidente, y ellos están también trabajando con sus cosas. Ahora, Bill, fíjate ahí en el mapa, ahora que lo volvieron a poner, ellos también han logrado, hasta ahora, vamos a ver si lo pueden conservar, el objetivo de unir
lo que es la península ya tomada en el 2014 con lo que es el territorio ruso para tener el acceso al mar total del mar de Azov, que ahí lo tienen, fíjate. Bueno, pero lo que pasa, pero ese puente, por una intervención de los ucranianos, sí, se interrumpió, que es de Kerch. Eso sí. Que está ahí, como ustedes ven, el mar de Azov, sí. Eso está unido. Pero eso también le ha impedido a los rusos fortalecer el frente precisamente de Kherson, donde han perdido la ciudad de Kherson. Es decir, que no tienen ese puente. Están llevando tropas por vías de buques, de ferry, cosas por el estilo, y lo demás que están muy cerca de combate y que además está al alcance de la artillería que le han dado los occidentales a los ucranianos, es que no pueden utilizar muchas de las carreteras por la parte del Donetsk y la parte esta que se acerca a Crimea, porque tampoco. Quiere decir que el hecho de que estén atacando masivamente, como sucedió en los últimos días, el resto del país, el sector energético, ciudades y demás, demuestra que no está claro lo que quieren hacer los rusos, pero no es. Entonces, si vemos este mapa, la parte izquierda, donde está Leópolis, en Ucrania, y vemos Polonia al lado, en esa zona de ahí, es precisamente por ahí que ya dentro de Polonia, pero muy cerca, 6 kilómetros nada más, ve Leópolis ahí, pues 6 kilómetros de ahí, dentro de Polonia, esa aldea fue la donde cayó el misil. Claro, el misil es ruso, porque es un S-300, que es un misil que fabricaron la Unión Soviética en 1975, crearon el modelo, a finales de los 70, antes de caer la Unión Soviética, se creó ese misil antiaéreo, antimisil, para misiles balísticos y demás. Tiene un alcance de unos 120 a 150 kilómetros, pero los rusos en esta guerra lo están usando no como misil antimisil, sino como misil tierra-tierra. Es decir, que podían muy bien los rusos haber lanzado un S-300 y ese S-300 cae fuera. Pero no lo pueden hacer por la sencilla razón que ese misil no tiene un alcance desde Rusia aquí. Tendría que haberlo enviado desde Bielorrusia. Sí. Y los rusos, después de la invasión a Kiev, que entraron por Bielorrusia, se han cuidado muchísimo de utilizar Bielorrusia para atacar Ucrania. ¿Por qué? Por la sencilla razón que eso provocaría que los OTAN atacaran Bielorrusia. Y si atacan Bielorrusia, no están atacando Rusia. Técnicamente tenemos un problema aquí, que no es territorio ruso. Y podría abrir la puerta, a los rusos no le conviene eso, entonces por consiguiente evitan eso. Además se han visto hace como 2 o 3 semanas unos trenes llevando tanques, los T-72, que son de origen ruso, soviético, de Bielorrusia a Rusia. Es decir, Rusia ya está usando equipo, es viejo, pero lo están usando y si tuviera eso como un frente lo dejarían ahí. Por consiguiente, no es un misil que ha podido salir de Rusia. Lo que sí es lo más probable es que lo que se ha descubierto, el fragmento que se ha descubierto, es de un S-300, que tanto lo tienen los rusos como lo tienen los ucranianos. Entonces, ese misil, los ucranianos lo están usando antimisil. Los rusos lo están usando no antimisil, sino de tierra a tierra. Lo han podido adaptar. Uno lo usa para evitar que el otro como es defensa. Ajá, en defensa, y el otro lo usa como ataque. Entonces, ¿qué pasa? Es muy difícil que ese misil con un alcance de 150 kilómetros pueda haber sido lanzado de la zona ocupada rusa en Ucrania, de Rusia o de Bielorrusia. Es decir, que de un principio yo pensé que podía haber sido eso. Creo que sí, creo que sí, porque la alternativa sería un misil ruso que si es un S-300, no sé de dónde lo podía haber lanzado. Lo otro, evidentemente a lo mejor un avión, pero se cuidaría mucho cuando están atacando eso. Lo otro es también que la OTAN lo debe saber, porque ellos están vigilando todo, y aunque ha habido un bombardeo muy fuerte de Rusia por misiles hacia Ucrania, los aviones y los radares que tienen la OTAN son más sofisticados que lo que tienen. ¿Tú crees que la OTAN tiene la información? Pero claro, tienen que tener la información de dónde pudo venir ese misil. Claro que la tienen, pero es que el armamento occidente es más sofisticado que el ruso. Claro, o sea, es decir, nuevo. Que por consiguiente, bueno, esto es un tanque
tal vez de la Primera o la Segunda Guerra Mundial, pero bueno, es muy viejo para esto. Pero estos vehículos se crearon para movilidad. Estos vehículos sustituyeron la caballería. Sí. Es decir, no es un vehículo para tú anclarlo y usarlo como tú decías artillería. ahorita, como Artillería, sí, hicieron. hay artillería. Y hay vehículos precisamente de esto. Yo no entendí por qué ellos lo usaron como artillería anclada. Porque es la mentalidad de la Segunda Guerra Mundial, de que ellos tenían muchísima artillería, disparaban toda la artillería, avanzaban y después iban acabando con el enemigo. Realmente ellos no captaron la idea alemana del Blitzkrieg, de la guerra relámpago, de atacar con los tanques, rodear al enemigo y continuar, que fue como invadieron los alemanes Rusia. Ellos acostumbrados a ir recuperando su terreno a base de instalar una serie de fuerzas, disparar hasta acabar el enemigo aquí, avanzar y seguir avanzando. Pero esta no es una guerra como eso. Por consiguiente, no se han modernizado. O sea, tú tienes Rusia con un equipo moderno, pero las tácticas siguen siendo muy arcaicas para eso. Eso es uno de los problemas. Ese fue el primer tanque que se fabricó en Gran Bretaña, se usó en la batalla del Somme en 1916 y eran para cruzar las trincheras. Había guerra entre trincheras, entonces muy lento. Eso muy lento, pero muy hábil. Sí, exacto, para pasar terreno. Pero por eso que los alemanes evolucionaron y sacaron lo otro. Así que con respecto a este misil, yo creo Entonces, ¿tú crees que la OTAN y Ucrania están dejando rodar las dudas No, yo creo que no hay duda. A ninguno le interesa que esto pueda concebirse como un arma ruso. Ni a los rusos, ni a la OTAN, ni a Ucrania. Pero todavía no se ha dicho claramente que sí, no, pero la tendencia es esa. Ya esta mañana, esa idea que yo la fui desarrollando ayer, ya esta mañana he visto que se inclinan, la misma Polonia dice que fue un error, desgraciadamente, motivado por un misil antiaéreo de Ucrania. Pero volvemos a lo mismo. Lo mismo. El hecho es que la guerra que fue provocada por Rusia crea todos estos problemas. Y fíjate que no lo crea en la frontera rusa con Ucrania, lo crea en la frontera ucrania con Polonia. O sea que sí hay... que siempre hay posibilidades de un lado o de otro, porque tú empiezas a disparar, como pasa muchas veces los asaltos o los tiros, y mueren inocentes que no tienen nada que ver, porque las balas vuelan y no escogen, ¿no? Esto es un motivo que le va a poner presión también a Rusia, una presión adicional a la importancia de bajar ritmo de la batalla. Primero, que no haya esos disparos de misiles indiscriminados a toda Ucrania, donde están muriendo muchos inocentes. Porque fíjate que dispararon contra Kiev. No, sí, disparan contra todo. Eso es lo primero, que eviten eso. Y lo segundo es, por ende, de que comience a pensar que esta guerra no tiene futuro, que hay que ponerle paso porque tarde o temprano puede ser un misil ruso que se desvíe, puede ser, en fin, y esto es una posibilidad que la sabemos desde el inicio, pero que la estamos viviendo ahora. Pero no hay señales de que Putin quiera negociar siquiera. No, porque el problema con Putin es que él tiene que mostrar que ha ganado algo. Y hasta ahora todo lo que está mostrando es que lo está perdiendo. Entonces, es muy difícil cuando tú tienes ese ego y tú utilizas, por ejemplo, un motivo que no es real, que no es que el pueblo ruso lo va a apoyar. Pero total, si él lo que decía era que las provincias o las repúblicas independientes, como él las llama, de Donetsk y Lugansk querían pasar a Rusia, ya esas las tiene todavía. Bueno, pero es que no ha podido porque ha perdido la capital de Kherson, que era parte del territorio que él hizo, y eso lo está perdiendo. Es decir, y él ya había anexado, el territorio que ha perdido lo había anexado también. Ha sido una gran pérdida para él. Es una cuestión que para él, para los rusos, esto es una situación de cómo salimos de esta. Y otra cosa, que también los ucranianos salieron con banderas y celebrando, que él había dicho que era un sitio habitado por rusos y que querían ser rusos. Pero eso te digo, que eso no que querían ser, que él lo anexó a Rusia. Pero él decía que él lo anexó a Rusia complaciendo a sus pobladores. Está bien, pero el hecho es que él dijo ya que esas provincias son rusas, no son ucranianas, república como él habló al principio, es que es territorio ruso. Exacto. Entonces él ha perdido territorio que él llama ruso. Y credibilidad también, porque él al principio dijo que iban a ser repúblicas independientes. Claro, sí, pero todo lo que ha dicho, es decir, él está contra la pared, y realmente cuando hay un león, un tigre que se está contra la pared, puede ser sumamente peligroso,
y ahora le viene Y más encima... si tiene poder. Tiene poder. Y viene el invierno. Bueno, claro, el tigre tiene poder, pero sí. lo que pasa es que viene el invierno y está sufriendo ya Rusia las consecuencias de toda la presión que le pone Occidente con las medidas que han tomado, petrolera, lo que sea. Y que podían quizás ceder. Ahora esto, mal que bien, hace repensar y esta toma el regreso de Jerkov a Occidente, porque Alemania, Europa, toda Europa, con el problema de la carestía del gas, pudiese, pues voltearse un poco apoyando a Rusia. Nunca van a apoyar a Rusia ni se van a voltear. Ellos saben que cometieron un error dependiendo de los combustibles de esa que era esencial. Cometieron un error de tener un solo suplidor. Una alianza contra... No, y un solo suplidor, porque una cosa era que tuvieran una alianza y otra cosa es que pero espérate, tú tienes una alianza militar contra Rusia, para defenderte de Rusia, y vas a depender de Rusia. Bueno, francamente, por los intereses económicos, pero eso no se le ocurre a nadie. O sea, o tú te tomas la cosa en serio... ¿Tú sabes qué pasa, Bill? Que el modelo globalizador, eso era lo que vendía, que debemos estar globalizados porque al hecho de depender unos de otros no se va a armar una guerra, pero esto ha demostrado que no es cierto. No, porque es que no todo el mundo piensa igual. O sea, todos queremos que todos pensamos igual, pero aún mismo hay conflicto dentro de la Comunidad Europea porque cada país está a un diferente nivel de desarrollo. No, vámonos a República Dominicana, para ponernos de acuerdo pasamos trabajo. O sea que hay reglas, como tú dices, que hay que respetarlas. Hay que respetarlas. Vámonos a la pausa, Bill. Volvemos de inmediato. Bueno, en este segmento vamos a hablar sobre población mundial, ya que recientemente cumplimos el número 8.000 millones de personas y se dice, Bill tiene sus explicaciones, pero lo que celebramos es que nació en la República Dominicana esta criatura, un varoncito, y fue exhibido por todas partes y demás, pero además de lo que Bill va a explicar, cómo se elige, dónde nace este niño, cómo se señala, pero vamos a hablar también de población, de realmente si el mundo está ya sobrepoblado, si no tenemos recursos para vivir, para alimentarnos, cuáles son los peligros, porque se decía que cuando el mundo llegara a un pico de población, ya el deterioro del planeta iba a ser tal que no íbamos a poder vivir. Y sí. Es cierto que tenemos una sobrepoblación muy grande en algunos puntos del planeta, también tenemos otros que necesitan mucho más población. Y que la curva poblacional llega a un punto en que decae. Ahora bien, lo importante de esto, y no sé si tenemos algunas imágenes, es que los lugares más sobrepoblados actualmente no son los países más ricos, sino los países más pobres. Háblese de Asia, háblese de África. Pero aún estos van a llegar en un punto donde van a comenzar a decrecer. En China, por ejemplo, que había la política del hijo único, y esto en un momento ayudó, porque, bueno, actualmente son casi 1.400 millones de personas y la verdad es que en un lugar donde hay una dictadura, donde hay un gobierno duro, de esta manera se manejaron la gente, pero también ahora no hay quien trabaje para los más viejos. Bueno, pero vamos a ver, a mí me interesaría que Bill me explicara y le explicara a ustedes cómo se elige. No sé si tú estás claro en eso, Bill, dónde nace. Bueno, no es preciso, ¿no? Eso hay cálculos, tú puedes entrar en internet y tú puedes ver la población mundial y puedes poner el año y te van a decir lo que hay, ¿no? Pero eso es un estudio basado en el elemento exponencial del crecimiento, no solamente en datos históricos, sino a medida que va creciendo hay una fórmula, un algoritmo que te va diciendo cuál es, se estima que es. Y se estima que ese día nació. Que ese día. No sé, lo que y pasa, es simbólico también. Es simbólico. Así que no es preciso, es simbólico. Ahora bien. Pero ¿cómo se escoge que fuese aquí, que se dijera? Porque salió publicado. No, te voy a decir lo que sale publicado. Sale publicado la primera criatura que nace en el mundo el día 15 de noviembre.
Ellos anticiparon que para el 15 de noviembre llegaríamos a los 8.000 millones. Ahora, ¿cuál es la primera criatura que nace el 15 de noviembre en la Tierra? Bueno, pues no pudo haber sido República Dominicana, no pudo haber sido en Occidente, por una sencilla razón geográfica, que existe la división del hemisferio este-norte, y esta división está precisamente en una línea muy cercana Japón-Filipina. Es decir, que la diferencia que hay en hora entre nosotros y Japón y las Filipinas son 12 horas. Pero ellos llevan 12 horas de delanteras. Sí. Es decir, que ahora mismo estamos grabando aquí, son las 11:10 de la mañana. Ahora mismo en Filipinas o en Japón son las 11:10 de la noche. Quiere decir que dentro de una hora en esos países ya es mañana. Sí. Así que la primera criatura que se registró que hubiera nacido, puede haber sido otra, más temprana, fue una niña en Tondo, Manila, el área de Manila de las Filipinas, que está precisamente la más cercana al cambio de día, del 14 al 15, o sea, comienzo del día 15. Y esa niña nació, según dicen, porque yo no estaba ahí, a la 1:29 de la madrugada, hora local, ya 15 de noviembre. Todavía que nosotros estábamos en el 14 de noviembre, pero al mediodía. Sí, sí. Entonces, esta niña se llama Vinice Mombaxag, o Mombaxag, o lo que sea, Mambaxag, un nombre filipino que es difícil pronunciarlo para nosotros, pero en fin, Mambansag. Y esa es la niña que oficialmente se reconoce como la primera criatura, también simbólica, de los 8.000 millones. Claro, no hay nada preciso, pero un indicativo. Por eso la necesidad de hacer censo. Ajá, eso te iba yo a decir justamente, por eso la necesidad de hacer censo. Pero cuando se viene a registrar los resultados del censo, ya eso cambió. O sea, eso ya es normal. Pasa como en la finanza, por ejemplo, los estados financieros de una empresa al cierre del año fiscal, que a medianoche del 31 para nosotros, fíjate bien que eso es cuestión de segundos, porque ya al 1 de enero ya hay otro cambio, que hay deudas que se acumulan o compromisos que pagar. Por eso es decir, por eso solamente es momentáneo, ¿no? Especificar el momento. Eso es muy momentáneo. Sí. Así que pero eso, mire, aquí... entonces, ¿por qué se escogió decir, porque fue en el mundo que se dijo, que el niño número 8.000 millones había nacido? No, ¿quién ha dicho el mundo? ¿Quién yo lo vi en Estados Unidos. No, eso no puede ser. Publicado. No puede ser, por lo que te he dicho, no puede ser. Pero es que lo entendí perfectamente. No puede ser ni siquiera la primera Yo lo vi en CNN. Pero es que no hace sentido por lo que te he explicado. Yo no lo he visto. Yo he visto BBC y no lo he visto eso de Dominicano primero. Es que no puede ser, por lo que te expliqué. Estoy de acuerdo. Míralo ahí el niño. Pero señores, que no puede ser. Como que esto, no sé quién inventó esto. Porque es que es imposible que lo sea. Porque no es aquí que comienza el cambio del día a la noche. Claro, claro. Entonces, ¿cómo puede ser? O sea, que estos son inventos que a mí me da rabia, porque no tenemos que ponernos en el mapa diciendo cosas que no son y que solamente la creemos aquí, porque esto salió registrado en el mundo ya ayer. Entonces, ¿qué estamos inventando nosotros aquí, señores? Yo nací en el norte de África, en Marruecos. La diferencia de hora entre Marruecos y nosotros son 5 horas. O sea que si tú hubieras nacido si yo aquí, nací a finales de año... el día posterior. Hubiera sido el otro día. Quiere decir, por eso mi padre me decía, yo te registré el 1 de enero en vez del 31 de diciembre, porque la guerra mundial no sé qué cuánto, y tal, y con eso tú ganabas un día. Pero si yo hubiera nacido... un año, exactamente. No un día. Y aquí no, exacto, por un par de horas ganaba un año, exactamente, un año. Si hubiera nacido aquí... O sea que tú fueras un año más viejo. Claro. ¿Qué pasa con mi padre? Exacto, ¿qué pasa con mi padre? Mi padre me decía, yo no he engañado, porque en parte del mundo ya es... el 1 de enero, efectivamente. Si te vas a Egipto ya era 1 de enero. Si te vas hacia el este, todo el este, a la India, lo que es Pakistán, la India, todo eso ya era 1 de enero. Mi padre no había engañado, excepto que yo no nací a esa hora, ese día. Nací a esa hora, pero no era ese día. Es decir, eso lo tenemos que entender. O sea, tratar de vender esto es ridículo, porque lo que vamos a mostrar es la ignorancia que tenemos. No, por eso te digo, yo me lo pregunté cuando... Sí, pero es la ignorancia, porque yo no lo he visto en ningún lado. Yo me vine a enterar en el periódico esta mañana que estábamos hablando de un niño aquí. Yo digo, pero no puede ser. Es decir, que estemos claros. Si es primer niño
en República Dominicana, que nace cuando ya tenemos los 8 millones, perfecto, lo acepto. Pero que es del mundo, no lo puedo aceptar. Es más, lo critico como una ridiculez. Sí, no, claro, lógico, O sea, porque que no es tenemos, lo que tú dices. República Dominicana no tiene que recurrir a esto para ponerse en el mapa. No, conocen a Tenemos nosotros por lo que nos nuestras conocen. propias cosas. Sí, además Bueno, pero que quedamos en ridículo. Pero bueno, vámonos a divagaciones importantes sobre que somos 8.000 millones. Primero, la parte buena. Bueno, mira, aquí tenemos el mapa de los horarios, de lo que tú hablabas, Bill, de los horarios. Ahí lo tiene. Y ven ahí que ahí están lo las tiene. Filipinas, Fíjate que tú tienes Indonesia ahí y todo esto, que la son parte, las 000. ¿verdad? De las horas, como tenemos las horas, Exactamente. y por consiguiente cómo se dividen. Es obvio que no podemos tener el primer niño, No, imposible. claro. Del día, ¿no? Del día. Del día preciso. Calendario por la vuelta Ni a la siquiera Tierra. considero que es de las Américas. Porque No, hay partes no, del continente claro, americano claro, que están que más están cerca, primero. que tienen una hora menos que nosotros. Claro, claro. O sea que si vamos a una hora como más. las agujas del reloj, pues entonces sería Brasil, ¿verdad? Bueno, podía ser Brasil, sí, Brasil. que está más al este, claro que sí. Sí, Brasil. Sí, Brasil está más al este. Y aquí en el Caribe, las islas del Caribe, no sé la hora, si es la misma hora. Yo creo que algunas sí tenemos Sí, la misma sí, hora. tenemos la misma hora. Pero de Así todas lo maneras, ¿qué decimos? Que no ha nacido nadie en el Caribe excepto nosotros aquí, porque francamente, No, por eso cuando... ¿quién vi ha ahora- registrado eso? Es que a nadie se le ocurrió registrarlo. Yo creo que hemos salido por eso. Pero bueno, el asunto es el Bueno, en siguiente. fin, ¿Qué representa esos 8 millones? Exacto, ¿qué representa eso al mundo? Yo Bueno. creo que representa dos cosas. Primero, que los adelantos científicos y tecnológicos han permitido una densidad de población interesante. Nos recordamos que antes de la Revolución Industrial, cuando éramos en el mundo relativamente pocos, el comercio, la producción, todo cambió con la mecanización a partir de 1790 y fue exponencial. Entonces, la mucha gente, por un lado, se critica por el deterioro del planeta y el cambio climático y demás. Pero mientras más somos, incluso los países, por ejemplo China, ¿cuál es la gran ventaja de China? Que ellos tienen su propio mundo de consumidores adentro. No necesitan salir a vender afuera siquiera. O sea, claro, siempre se necesita. Pero cuando somos una isla como nosotros, pocos, tenemos poco territorio, pues necesitamos más. Pero también está la parte de que si ponemos como puso China esta limitación para el crecimiento de la población, ¿quién va a pagar por los más viejos? Mira, vamos a ver la situación que hay. Todo esto se debe a la capacidad del ser humano de producir alimentos Sí. En cantidades masivas que ha permitido sostener la población. Exacto. No obstante las pandemias que han habido y a través de la historia. Si nosotros vemos que en el año 1900 la población mundial era de 1.6 mil millones de habitantes y que ahora somos 8, en un periodo de 122 años, lo estimamos en 8, vamos a ponerlo ahí, tú te das cuenta de la manera que nos hemos multiplicado. No obstante las guerras mundiales, no obstante pandemias, no obstante los problemas medioambientales reconocidos más recientes, pero que vienen de hace tiempo, dañando la tierra. En fin, lo importante aquí es ver la habilidad del ser humano en producir alimentos. El problema está en que hay una desigualdad, porque hay una concentración. Por ejemplo, la guerra de Ucrania ahora afecta a países africanos y otros países por los cereales que produce Ucrania y Rusia y, en fin, la dificultad en que lleguen a su destino, ¿no? Vemos, por ejemplo, el petróleo del cual dependemos y el petróleo también es parte de la producción agrícola por los equipos que se usen y los fertilizantes y demás. Nosotros vemos que nos multiplicamos y todavía podemos seguir viviendo. ¿Dónde se cree que se va a llegar al punto, al pico? Posiblemente en el año 2100, Sí. donde se anticipa que tengamos un poco más de 10 millones, 10 billones, no le hagamos billones, pero son miles de millones. 10.000 millones. 10.4 se estima en ese momento. ¿Cuál es el número que hay que haber para sostener Exacto. el mundo? Se habla de entre 9 a 10, pero también tenemos el elemento exponencial de alimentos. Ya estamos produciendo alimentos artificiales inclusive. Es decir, que
Eso es lo que hay. El conflicto grande va a ser porque, como tú bien dijiste, el crecimiento más acelerado de población está en los países más pobres, particularmente en África, la África subsahariana y en Asia. Entonces vemos que se anticipa ya que la India va a sobrepasar China el año que viene. Y eso no le conviene a China. Se hablaba de abril tal vez, pero eso es muy preciso. Para mí, durante el año que viene, ya la India va a tener más población. En India que todavía China. se tienen muchísimos hijos. Y la India es uno sobre otro, es un terreno mucho menor que el de China. Sí. Se sigue multiplicando, hay un daño ambiental extraordinario, los ríos están completamente contaminados, en fin. Sin embargo, se mantienen produciendo. La China, por las condiciones en que estaba de pobreza, pues decidieron por el hijo único. Autorizar sobre dos. todo hijo, o sea, Sí. porque las hembras eran mala noticia. Sí. Hijo único porque la situación lo obligó. China tiene una hambruna extraordinaria. Entonces, están sufriendo las consecuencias de eso. Dio resultado, fue una medida draconiana, pero que un gobierno Sí, dio que estaba en las resultado. condiciones que estaba, ahora se están arrepintiendo hasta cierto punto. Y No, el lo que ejemplo, pasa es que quizás lo debieron haber levantado antes. bueno, pero es que el crecimiento económico de China ha sido muy reciente y muy rápido. Sí. Pero el país que podemos ver como ejemplo para los demás es Japón, donde él tiene la mayor población de ancianos, bueno, de la tercera edad De o la algo así, tercera porque yo edad. soy de ese grupo, donde todavía tienen que tener un sistema económico que pueda sostener a esas Yo creo que ese es personas. el mayor problema, Bill. ¿Cómo sostener a las personas de la tercera edad? Porque tú dices que tú eres de la tercera edad, pero tú eres una excepción de la tercera edad. Entonces, los países están enfrentando grandes problemas precisamente porque ya no hay jóvenes que trabajen por los más viejos, porque las pensiones no alcanzan, porque son personas que ya no están integrados al Sí, modelo productivo. Yo entiendo todo eso, pero vamos a ver lo siguiente. Las personas de edad consumen menos Sí, que las personas. pero no en médicos Producen y menos, medicina. tal vez, pero hoy con la tecnología avanzando el tiempo, antes se jubilaban a los 60. Sí, ahora ya Hoy ya estamos 65, hablando que 66. 65, 70. Los medios que hay científicos, una persona de 70 años, Sí, es 75 verdad. puede producir hoy Sí, con sí, computadora. sí, claro. No es labor, no es de meterse. Los campos están mecanizados, la agrícola. En fin, hay cosas que se pueden. Japón es un ejemplo. Se jubilan y siguen siendo, ¿qué digo yo?, dirigiendo el tránsito a la salida de los colegios. Yo creo que la mayoría de los países participan, que ¿no? no son esos países muy pobres, la gente ya se jubila cada vez más tarde. Sí, y además desean jubilarse más tarde. Y está Desean comprobado. jubilarse para hacer otra cosa, para Exacto. comenzar otro proyecto de Exacto. vida. De los 60 se calcula que de los 70 a los 80 es la época donde el cerebro humano, que ha captado tanto conocimiento a base de experiencia, funciona mejor. Es muy raro ver, por ejemplo, jefe de Estado, Sí, que lo hay, sí. pero menor de los 60 es difícil. Hasta y ahora había sido bien muchos difícil. lo eligen, pero después se quedan, ¿no? Partir por lo regular, porque la experiencia hace mucho. Pero yo creo que a medida que vamos avanzando científicamente, el adulto mayor tiene más función en la sociedad. Por consiguiente, va a contribuir más a su existencia que lo que exige es relativamente mínimo. Entonces se queda más en su casa, tal vez, en fin. Y la medicina avanza aceleradamente. A mí me preocupa justamente ahora que tú dices la medicina. A mí me preocupa, bueno, quisiera hablar de dos cosas. Primero, que aunque la medicina avanza tremendamente, el decrecimiento de la población en países desarrollados, como lo hemos visto, como bien dice Bill Wall, porque en los no desarrollados o en vías de desarrollo hay muchísimo crecimiento. Me preocupa por la seguridad social, aunque estos nuevos sistemas de seguridad social ya cada quien paga por su propio seguro médico, pero no en masa. Por ejemplo, aquí mismo el gobierno asume al subsidiado, y así como pasa en muchos otros países. Entonces, si no hay un sistema de que los jóvenes aporten por los más mayores, entonces ahí hay un problema. Pero también hay otra cosa que me gustaría que tocáramos, Bill, y es esa reflexión de por qué en los países desarrollados
las mujeres tenemos menos hijos. Todavía, ya en República Dominicana se dice que va a comenzar a decrecer la población dominicana, que por eso también se tiene miedo que si hay mucha inmigración de haitianos, los haitianos que tienen muchísimos hijos, la población se vuelva, bueno, en una magnitud, en una proporción fuerte haitiana. Entonces, ¿por qué? Entonces, podemos divagar también sobre eso. Primero, la mujer en el mercado laboral, que en esos países quizás no está en el mercado laboral, que la mujer tiene que dejar de ganar dinero también, y gana bastante bien. No es lo mismo también dejar de ganar un poco de dinero, de dejar de ganar mucho dinero, y todo eso es una... No, pero mira, es que vuelvo otra vez a la desigualdad. El problema nuestro no es el crecimiento de la población, es la desigualdad y de dónde surgen las presiones sociales. No podemos compararnos, por ejemplo, nosotros con otros países más avanzados ni con otros países menos desarrollados. No. Cada país es francamente, único. cada país es único y el nivel de desarrollo dice mucho, ¿no? La mujer tiene que trabajar en nuestro mundo porque la mujer ya tiene profesiones propias, en algunos casos superior al hombre en su profesión, con mayores ingresos, y ya la distribución es que los dos traen recursos al hogar para mantener una clase media, para viajar, tener todo lo que se exige en un mundo de consumo, y tienen menos hijos. Y se casan más tarde también, que tengan ya su profesión, que tengan una base. Es el mundo altamente desarrollado. Con respecto a la medicina, bueno, te va a los países nórdicos, te va a Canadá, medicina socializada. Estados Unidos, un mal ejemplo. Estados Unidos está resultando un mal ejemplo para muchas cosas, empezando por la base de la democracia. O sea que no miremos a Estados Unidos porque no es así, no hay país que tú puedas admirar. Y los que pueden admirar son países con mucho menos población también, que son los nórdicos, y con otro clima. Pero vamos a ver una cosa que es muy importante. Vamos a ver esta isla de la Hispaniola. Esta isla la más poblada del Caribe y por mucho. Porque de acuerdo antes del censo, nosotros estamos supuestos, esta misma medida, a tener 10.800.000 habitantes. Haití tiene, de acuerdo a los mismos cálculos, 11.400.000. Eso hace un total de 22.200.000 habitantes. Cuba, que es la mayor isla, tiene 11.300.000 porque su población está en descenso. Entonces, vamos a estar claros, nosotros vamos a llegar. Puerto Rico ni se diga. Vamos a llegar posiblemente con este censo, junto con Haití, ahí no va a haber censo, pero bueno, hay otras cosas, que nosotros vamos a tener el doble, la isla de Hispaniola, que Cuba. Ahora bien, nosotros estamos produciendo, República Dominicana nada más producto agrícola que Cuba, teniendo ellos una isla mucho mayor, porque nuestras condiciones de producción son muy superiores a de ellas. Y eso te da un ejemplo. Ellos pueden ser más grandes, menos población, que son dos ventajas, pero sin embargo sus condiciones sociales, políticas, no les permite sacar el mayor provecho de esa riqueza, de esa posición que tiene. Nosotros, por otro lado, tenemos. ¿Cuál es el peso nuestro? Evidentemente los vecinos nuestros. Pero también los vecinos nuestros le dan oportunidad de un mercado para vender cosas y de tener una mano de obra aquí mezclada. Es decir, lo que hay que controlarlo. Pero definitivamente eso es lo que afecta. Y cuando pensemos en el mundo, esto nos afecta más que los 8.000 millones del mundo. Son estos 11.000. ¿Para qué vamos a llegar con el censo? Posiblemente a 11 millones. Y Haití vamos a decir que tenga... No van a hacer censo, pero vamos a decir que tenga 12 o 11 y pico. Y después tenemos que contar. Y después, lo que más nos pesa, ahora mismo lo tienen, pero no sabemos porque no hay censo. Pero los mismos cálculos. Si se usan los mismos cálculos y estamos todos mal por la misma proporción. Pero en realidad, aquí tenemos que pensar no solamente eso, que de los 10.800, si están incluidos los haitianos o no. Y en segundo lugar, que eso no sé si los cálculos reconocen, con el censo, ¿cuánto vamos a descubrir aquí? Es muy posible que descubramos que nuestra población es superior, con esos haitianos aquí, que la de Haití registrada en los cálculos oficialmente. Es decir, yo pienso que todo eso es muy probable. Quiere decir que el problema lo tenemos aquí. Y eso precisamente es el problema de Haití, que un país que es menor que nosotros en tamaño, tiene una población tan grande y creciendo mucho más rápido que nosotros. Ese es uno de los motivos de que ellos... Claro, el vaso se llena y tienen que desbordarse. Es decir, eso es lo que para mí esta historia de los 8.000 millones fuera de las estadísticas mundiales representa. ¿Dónde encajamos nosotros como país? ¿Qué representa eso para nosotros? Y qué bueno que esto surge justamente con el censo.
porque el censo, con las fallas que pueda tener, como todo lo va a tener, Claro. que pueda tener, nos va a dar una idea mucho más apropiada Que la que tenemos ahora. de no solamente el total de población, sino la distribución de esa población, sea en riqueza, sea en zona, sean en costumbres, sea en cultura, sea en su origen, lo que sea, pero vamos a conocer más de nosotros. Sí. Entonces, eso es fundamental ahora, porque eso es lo que tenemos que pensar. Y nosotros afortunadamente tenemos una producción agrícola que nos hace casi independiente, un 80% de lo que consumimos, y exportamos parte de eso. Eso es esencial. El siguiente paso, que yo lo vengo diciendo de mis primeros programas, la década de los 90, del siglo pasado, eso sí, siglo pasado, es sencillamente que esa industria agrícola que nosotros tenemos que llevarla a un nivel mayor, creando la agroindustria, productos terminados, que no tengamos que estar exportándolo en refrigerio ni mucho menos, sino en latas, en lo que sea, en envases. Que es mucho más fácil. El Caribe y nos permite también. Exacto, todo el Caribe, islas del Caribe, no tienen capacidad para sostenerse, ninguna pueden sostenerse, todas importan. Nosotros eso es algo, un beneficio enorme para Que el podríamos turismo, aprovechar. porque el turismo inclusive que nosotros alimentamos aquí, la gran parte de productos de aquí. Entonces, eso ninguna otra isla en el Caribe, ni siquiera Cuba, lo tiene. Eso es una gran ventaja. Nosotros tenemos que estar estudiando cuál está nuestra fuerza, un FODA, dónde está nuestra fuerza, dónde están nuestras debilidades, cómo debemos Y las debilidades de los demás, que también École. después de la pandemia, que se reflejó École. muchísimo esto, École. deberíamos de aprovechar este momento. Ese momento. La información es esencial. El tener información, sea censo, sea lo que sea, pero que sea realista, no imaginativa, no creándonos cosas artificiales, sino conocernos nosotros mismos para decir, tenemos esta fuerza que podemos capitalizarla y ampliarla. Y tenemos estas debilidades que estamos obligados a corregirlas, las que podamos corregir. Habrán algunas que no se podrán corregir nunca, Pero hay que saber cuáles pero hay que saber son. cuáles son. Sí, y hay que ver qué prioridad se le da para recogerlas, porque algunas de estas debilidades afecta la fuerza, afecta la posibilidad de progreso en algunas áreas. Por ejemplo, la educación. El futuro está precisamente en esos niveles de educación. La salud, esencialmente. Si no tenemos una salud, entonces el futuro de nuestros hijos no va a llegar muy lejos. Tú sabes, Bill, Eso que es. dicen, ya nos quedan pocos minutos, pero para terminar, muchas personas incluso han venido aquí a decir que no se necesita censo porque que las compañías de teléfono, que los bancos, tenemos todos esos datos. Yo le digo, primero, no todo, porque hay muchísima gente que no está bancarizada, que no está clarificado, que el celular se lo compró otro y demás. Pero, por poco se me cae la copa, pero no están sistematizados además, o sea, no se hicieron para ese fin, de manera que un censo sí se hace para ese fin y yo creo que será muy conveniente tener esta información a la mano. Entonces también ponen de ejemplo el censo del 2010, que la información no llegó como era, pero si nos basamos en eso, entonces nunca vamos a hacer las cosas bien. No, mira, no hay que temer para hacer algo. Claro, los grandes inventos claro, lo crean esas personas que no han tenido limitaciones, que se han creído que pueden lograr algo. Y no es que lo sacan de la noche a la mañana, perfecto. Se van a equivocar, muchísimos errores. Van a equivocarse y van a seguir porque creen en lo que están haciendo. Nosotros no tenemos que tener temor de equivocarnos. No tenemos que tener si nos temor. equivocamos, seguimos y corregimos. Y seguimos, corregimos y seguimos. Eso tampoco, es parte del claro. aprendizaje. Por El supuesto. equivocarse es parte del aprendizaje. Yo creo que podemos sacar gran información de este censo. Podemos sacarla, pero después tenemos que ver lo que hacemos con ella. Claro. ¿Qué hacemos con ella? Porque una cosa es tener información y no usarla, y otra cosa es usarla. Se nos acabó el tiempo, Bill. Será hasta la próxima semana con Bill Wall y nosotros nos volvemos a ver mañana. Hasta entonces.